los temas. Antes de esto, si es la primera vez que estás viendo estos temas de teoría, tienes que buscar en el canal, que ya tenemos un listado de lo que viene a ser el curso de intermedio avanzado. Por ejemplo, aquí tenemos mapeo, creación de zonas, alinear temporalidades, el tema de modelo de rangos, etcétera. Entonces aquí es en esta lista donde yo voy agregando los videos cada vez que los voy terminando. Entonces, eh, para continuar, nos habíamos quedado justamente acá en este tema de refinamiento de oferta y demanda fractal. Lo puedes revisar en el listado. Ahora lo que toca viene a ser la estructura básica del mercado. Cuando hablamos de estructura básica, solamente nos enfocamos que es un mercado o alcista o bajista, nada más. Obviamente, si es un mercado alcista, lo que vamos a evidenciar en la gráfica es la creación de bajos y altos cada vez más altos. Si es un mercado alcista, tu pregunta es ¿quién es el que tiene el control? Entonces, en un mercado alcista, si los altos son cada vez más altos, significa que los bajos también tendrían que ser cada vez más altos. Ahora, siguiendo la secuencia, los bajos terminan respetándose entre sí. Por lo tanto, la demanda es la que es respetada. Sin embargo, al generar un alto más alto, significa que el alto previo fue invalidado, fue roto. Por lo tanto, al tener ese rompimiento de estructura o voz, la oferta ha fallado y por lo tanto, más adelante, o ya te voy adelantando, estamos hablando frente a una zona protegida y una zona que es tomada como target. En este caso, al tener altos cada vez más altos, los altos previos se convierten en objetivo debido a que no tienen la suficiente fuerza como para romper la demanda en este caso. Por lo tanto, al ser un alto débil, es un objetivo. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Muchas veces va a pasar esto. Tenemos un bajo o un alto, luego un alto más alto, por lo tanto la oferta falló, la demanda se respetó, el precio regresa a la zona, genera tu cambio de estructura menor en este caso. ¿Lo ves? Esta es la estructura swing o la estructura mayor. El precio genera una estructura menor, o sea, en la misma dirección que la estructura swing, que es un rompimiento de estructura, y termina en este caso tocando la oferta. En teoría, lo que tiene que hacer es un alto más alto. A partir de este punto, sí tiene que llegar a ser un alto más alto, siempre y cuando la demanda sea respetada. En este caso, la oferta en un primer intento rechaza el precio. Nuevamente este llega a la zona de demanda que tiene y a partir de ahí genera un alto más alto. Al final, la oferta falló. Por lo tanto, este punto de acá se convierte en una nueva zona de demanda puesto que tuvo la liquidez suficiente como para romper este alto. El precio regresa a la zona y genera un nuevo alto a partir de esa demanda. Lo mismo pasa con un mercado bajista. En este caso, si es bajista, quien tiene el control es la oferta. Por lo tanto, la oferta es respetada y la demanda como consecuencia es rota, generando ruptura de estructura, una demanda que falla, puesto que los bajos, en este caso, perdón, sí, los bajos no generan rompimientos al alza, los bajos son débiles y se convierten en objetivos y las zonas protegidas vienen a ser los altos. Esto de la zona protegida también es un concepto que tienes que tener en cuenta si es que tú quieres hacer una gestión de tu trade. Por ejemplo, si estás en una temporalidad de 5 minutos, de un minuto, y tú ves que tu entrada es aquí, te genera un impulso, un alto más alto, el precio regresa a la zona, pero nunca te saca el stop y nuevamente sales con un alto más alto, tú puedes ir moviendo tipo trailing stop
a la zona protegida siguiente y así sucesivamente. Eso es un concepto importante de cara a gestión de riesgo cuando se habla de zonas protegidas. Entonces, lo mismo, si tú tienes, por ejemplo, en este caso, una oferta que un inicio genera un movimiento bajista, pero este no logra romper, sino que interacciona con la demanda. De momento la demanda tiene el control, pero al llegar a la oferta, nuevamente esta genera el rechazo y termina rompiendo la estructura a la baja. Por lo tanto, la oferta sigue teniendo el control. Entonces, ya otro capítulo que viene a ser alineación de temporalidades, pues esto es básicamente la estructura básica, en este caso de 4 horas, línea negra, genera un mercado bajista porque tenemos altos cada vez más bajos y bajos cada vez más bajos. Aquí la oferta es la que tiene el control, por lo tanto es la que se respeta y quien se convierte en objetivo son las zonas de demanda. Ahora, si yo tengo un impulso y genera un retroceso y luego un nuevo impulso a la baja, yo entiendo que cada movimiento, tanto los impulsos como los retrocesos, tienen también una estructura interna. O sea, esta estructura puede ser tranquilamente una hora, puede ser M15. Si es un impulso, obviamente en dirección a la baja, vas a constituir una estructura, una tendencia bajista en M15, por ejemplo. Y es este concepto de macrotemporalidad y microtemporalidad que te permite determinar cuándo un impulso finaliza y genera un movimiento contrario. Ves que generas impulsos a la baja y a partir de aquí se genera un nuevo alto que termina rompiendo la oferta que venía siendo respetada. Una vez que rompe, el mercado retrocede, impulsa, retrocede y ya genera una estructura alcista que va a constituir en conjunto tu retroceso de 4 horas. Nuevamente genera un bajo, un alto y luego rompe la estructura. El retroceso de 4 horas, que es una estructura alcista de M15, finaliza y a partir de aquí generas el movimiento a la baja que en conjunto constituye el impulso nuevo bajista de 4 horas y así sucesivamente. Esto te permite lo que viene a ser determinar tu impulso, determinar lo que viene a ser un cambio de estructura, te permite determinar tu rango operativo también. Es bastante importante esto. Entonces, ya cuando viene a ser la alineación de temporalidades, la estructura, y en este caso ir trabajando de temporalidad mayor a menor, es que tú te puedes ir orientando en qué punto estás de la gráfica. En este caso, si es un mercado en temporalidad diaria, yo observo que obviamente acá genera una estructura bajista y que actualmente ha hecho un rompimiento del último alto diario y me ha generado una estructura alcista, o sea, diario es alcista y que ha llegado a una zona extrema, como ves, la oferta diaria, o sea, todo ese bloque diario es la oferta diaria y el mercado ha llegado a esa zona y ha generado este rechazo, o sea, esa interacción de la demanda que venía constituyendo el mercado alcista y la oferta. Esa mecha es interacción o mitigación con la zona, en este caso de oferta diario. Vemos que previamente el mercado hizo un rompimiento de estructura, luego generó la mitigación de la oferta y eso es la respuesta de esa mecha. Obviamente aquí podemos evidenciar que al generar este último impulso alcista de diario tenemos dos zonas importantes. La primera zona que viene a ser la que genera la vela que creó el boss, o sea, el decisional, y lo que viene a ser el punto extremo que crea todo este fractal, que viene a ser el original point.
Son dos zonas importantes que siempre o mayormente vamos a evidenciar en lo que viene a ser la estructura en las diferentes temporalidades. Date cuenta una cosa, ¿te acuerdas de esto? Por ejemplo, que el mercado inicialmente toca la oferta, llega la demanda y luego esta genera una nueva oferta. La demanda pasa a ser oferta porque la demanda sigue siendo débil. Entonces, en este caso, esta es oferta. El precio viene de una zona de demanda, interacciona con la oferta, genera un rechazo, todavía no rompe la estructura y luego crea la vela que la rompe. Esto significa fleet o significa decisional. O sea, la oferta interacciona con la demanda y la demanda termina creando el rompimiento. O sea, la oferta que traía desde este punto pasa a ser demanda. Es el fleet. La interacción que hubo con la zona de oferta diaria, esa mitigación en temporalidad de 4 horas tiene que darme algún indicio de que el precio va a generar un cambio de estructura, o sea, una finalización de todo el retroceso diario. Recuerda que todo esto es como si fuese un impulso general. Este es un retroceso y la idea es que genere un nuevo impulso bajista. Ese es el concepto. Entonces en 4 horas vemos que previamente tiene que haber un rompimiento al alza, puesto que es un mercado alcista hasta el momento, llega a la zona de oferta y genera esta reacción bajista, esas dos velas bajistas que puedes observar, esta que es la que toca la zona de oferta y la consecuente vela que la sigue, que también es bajista. Entonces, hasta el momento, 4 horas solamente me sigue indicando esa interacción, esa mitigación con la oferta diaria. Si M15 se alinea en dirección bajista, mi primer objetivo sería la zona de demanda de diario, en este caso, todo esto. ¿Por qué? Porque tranquilamente el precio puede hacer esto, impulso, retroceso y seguir subiendo. Pero esta interacción con la oferta te da el primer potencial como para hacer un retroceso al menos. O en el mejor de los casos, romper el bajo y continuar un mercado bajista. En cualquiera de las dos situaciones, la idea es que genere un movimiento a la baja. Entonces, vemos M15 como generas un impulso, un retroceso, rompe la estructura a partir de este mínimo, ¿lo ves? Punto más bajo, generas el rompimiento y luego ¿qué pasa? Que el precio genera un rompimiento de este bajo, genera un bot de M15. Entonces yo me centro en qué? Interacciona con una oferta diaria, veo que hay un rompimiento a la baja de M15, el precio genera un complex pullback hacia mi nueva oferta de M15, esta que tengo aquí. Veo que el precio genera una interacción con esa zona y lo que me va a interesar es ver si es que en esta zona de aquí se genera un rompimiento a la baja y eso lo voy a evidenciar en temporalidades menores. ¿Ves esa misma zona? Esto que tengo aquí viene a ser todo esto. Entonces, ¿qué es lo que puedo ver aquí? Generas un mercado alcista en M1, un bajo, el rompimiento al alza, generas la ruptura de la estructura. Leo que genero aquí una pequeña acumulación, simplemente es una toma de liquidez, aparte de la interacción con la zona de oferta, en este caso de M15, y luego generas un retroceso, pero lo importante es que esta primera zona de demanda de todo este impulso de un minuto, de esta estructura interna de un minuto, genera un rompimiento de zona, una demanda que ha sido invalidada.
Ese es un primer indicio, pero no te va a indicar que inmediatamente el precio llega a esta zona oferta, tú vas a vender, porque lo que a ti te interesa es que haya un rompimiento nuevo de la demanda de un minuto. Entonces el precio que genera un mercado bajista rompe una segunda zona de demanda, eso ya me da más confirmaciones. Llego a toda esta zona, en un minuto no se ve muy claro, pero en 5 minutos era una zona de demanda. Está en una zona extrema. Genera este primer rechazo, luego nuevamente generas un rompimiento de esta nueva zona, o sea, te das cuenta, estás rompiendo mínimos, estás haciendo un mercado bajista desde este punto hasta donde estás acá. Luego que hace el precio, genera un retroceso, un complex pullback, y yo me pregunto, este rompimiento, ¿quién lo crea? ¿Te das cuenta de esta vela? Esta vela que le llaman reject, le llaman vela martillo. O sea, esta vela te indica que hay un rechazo por parte de la oferta, o sea, hay una interacción. Entonces es mi zona a determinar, el precio es un complex, programas tu entrada y el mercado continúa siendo un mercado bajista. Y probablemente esto es en sesión por el volumen que inyecta a la baja. Y más que todo el volumen en la zona. En este caso, ves estas velas rosadas son inside bars. O sea, la vela importante es esta, porque esta es la que genera interacción. Pero esta vela, entre este mínimo y este máximo, genera otras velas. Esas son inside bars. O sea, aquellas que no rompen ni el mínimo ni el máximo. Es como un rango y a partir de ahí se genera la ruptura. ¿Lo ves? Del imbalance. La última vela que genera ese imbalance y que termina por romper este mínimo es esta de acá, la cual es una inside bar porque está contenida en la anterior, entre el máximo y el mínimo del anterior. Es nada más que eso, salida es la misma al final, ¿ves? Y como el precio al llegar a la zona genera esas interacciones y al final termina por romper a la baja. Entonces, esto es el tema del Choch, el boss, realmente ya lo hemos visto aquí, o sea, lo que viene a ser, en términos simples, el boss, el choch, para nosotros va a ser lo mismo. Son rompimientos, ya sea en continuación de la tendencia, lo llama boss. Cuando un rompimiento en sentido contrario es un choch, nada más. Muchos hablan del choch que es suficiente con la mecha. Yo te recomiendo que sea con cuerpo siempre, porque eso te da más confirmaciones para entrar. Así que esto es la teoría por el día de hoy. Vamos a continuar en la siguiente oportunidad con la demás teoría.